posible el aislamiento sísmico en estructuras de albañilería confinada? Esto es una de las preguntas que vamos a responder en este video, así que regálanos un buen like y suscríbete. Primero, recordemos que la norma E030 nos indica que toda estructura hospitalaria de nivel 2 y 3 tiene que llevar un sistema de aislamiento sísmico, pero que es una estructura hospitalaria de nivel 2. Son estructuras inmensas de dimensiones muy considerables, por ejemplo, podría ser de 30 por 50 y unos 4 a 5 niveles. Por lo tanto, una estructura hospitalaria de nivel 2 nunca será de albañilería confinada, pero no quiere decir que una edificación de albañilería confinada no pueda aislarse. Sí es posible. Entonces, comencemos describiendo el siguiente sistema estructural. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura de albañilería confinada. Vamos a comenzar describiendo desde la parte de la cimentación. En una estructura de albañilería confinada tenemos en la cimentación lo que es cimiento corrido, como vemos aquí. ¿Cuál es la función del cimiento corrido en este tipo de sistema estructural? En este caso, todo el peso que se va a tener en esta losa, todo el peso, esta losa lo transmite en este caso a las vigas, sería una viga chata, y para este lado sería, digamos, una viga peraltada. Entonces, esta losa va a transmitir toda esta carga a las vigas, ya sea peraltadas y viga chata, y estas se van a encargar de transmitir todo el peso a los muros, es decir, a estos muros que vemos aquí. Y estos muros lo que hacen es transmitir estas cargas al sobrecimiento, y el sobrecimiento transmite toda la carga al cimiento corrido, y el cimiento corrido transmite al suelo. Entonces, aquí tenemos este cimiento corrido que es por debajo del nivel de terreno natural. Y por acá ya tendríamos lo que es el nivel piso terminado, y en esta parte lo que es el cimiento sobre el cimiento, y tenemos los muros. También tenemos columnas, pero ¿cuál es la función en este caso en una albañilería confinada? En este caso, estas columnas, ya sea esta columna y esta otra columna, y esta viga que viene desde aquí hasta acá, estos tres elementos estructurales, esta columna 1, columna 2 y esta viga, solamente tiene función de amarrar todo este muro, para que cuando viene el sismo y pueda ser atacado, esto se podría rajar de esta manera. Entonces, su función es abrazar todo este muro, tanto con esta columna, esta otra columna y esta viga. Lo mismo sucede en este caso. Esta columna número 2 y esta columna número 3 y esta viga que viene desde aquí hasta acá, su función es solamente confinar este muro. Su función no es transmitir cargas. Obviamente, sí transmite un poco, pero su función principal es solamente confinar estos muros. Entonces, en una estructura de albañilería confinada, su función de las columnas es solamente confinar. La función o el elemento estructural principal en este tipo de sistema estructural son los muros. Por lo tanto, se tiene que tener bastante cuidado con estos muros. Es bastante diferente una estructura aporticada. Por ejemplo, en una estructura aporticada, los que transmiten todo el peso al suelo son las columnas, es decir, de este primer nivel y este segundo nivel. Este nivel va a transmitir las cargas a las columnas, perdón, a las vigas a las columnas y las columnas a las zapatas. Entonces, en este caso ya sería diferente. En este caso, en lo que es albañilería, está transmitiendo toda la carga al cimiento corrido. En este caso, este cimiento es de concreto simple, y en este caso, en las zapatas llevan concreto armado, son armazones de acero y concreto. Entonces, en este caso, esta estructura de albañilería confinada es posible su aislamiento. Si es posible, aquí tenemos otra imagen y quedaría de esta manera. Esta es la misma estructura que hemos estado viendo en la imagen anterior, y aquí ya tenemos el sistema de aislamiento. Toda la parte de arriba es albañilería confinada, como vemos aquí, y desde aquí, según la norma E031, tendríamos lo que es el nivel de base. Eso es lo que nos exige la norma E031. Esta estructura, es decir, acá seguimos teniendo lo que es el cimiento corrido, pero cuando pasamos a aislar este sistema ya quedarían anulados, es decir, todo este el cimiento corrido se estaría anulando, y lo que es el sobrecimiento sí quedaría, pero por encima del nivel de base. Este nivel de base es una losa, según la norma podría ser una losa maciza o también podría ser una losa aligerada. En este caso, todo lo que es el cimiento corrido ya se estaría cambiando por vigas de conexión, es decir, desde este capitel, digamos, esta de acá son capiteles, son estructuras tipo dado de concreto armado, y esto va por debajo del nivel de base, y este capitel va por encima del sistema de aislamiento, es decir, los aisladores sísmicos, y por debajo de este aislador va otro capitel, hasta capitel, y por debajo del capitel va lo que es pedestal. Bien, este capitel
que vemos aquí, capitel 1 y este otro capitel 2, serían conectados con vigas de conexión. Eso es también lo que nos indica la norma E031. Este capitel 1 y 2 son conectados con vigas de conexión y también este capitel de abajo, de la parte por debajo del sistema de aislamiento, también son conectados con vigas de conexión. Y como vemos, tenemos vigas de conexión y aquí tenemos un capitel. Y para este sentido también. Es decir, si acá teníamos, en este lado teníamos cimiento corrido, todo esto sería reemplazado por vigas de conexión. Es decir, este capitel estaría conectado con este otro capitel. Y en la parte baja también este capitel sería conectado por esta viga de conexión, este otro capitel. Y por debajo de este capitel tenemos lo que es pedestal. Y por debajo de este pedestal, es decir, este pedestal ya estaría siendo empotrado en el suelo. Podría ser con zapatas aisladas o también podría ser con zapatas corridas. Eso ya dependerá de la capacidad portante del suelo. Capacidad portante del suelo. Ok, entonces sí es posible el aislamiento sísmico en estructuras de albañilería confinada. Cuando hacemos el diseño de una estructura, ya sea de concreto armado, muros estructurales, un sistema dual o porticada, lo que hacemos es que toda la parte de la superestructura, toda esta superestructura, tiene que estar también de acuerdo a la norma E030. ¿A qué me refiero con ello? A que toda esta superestructura debe tener por lo menos la rigidez necesaria por si en algún momento este sistema de aislamiento, es decir, todo este sistema de aislamiento, todos los aisladores llegasen a fallar. ¿Qué pasaría si el sistema de aislamiento? Aquí también me refiero cuando digo un sistema de aislamiento. Un sistema de aislamiento comprende todos estos elementos, es decir, nivel de losa, vigas de conexión, capiteles, también los aisladores, capiteles, todo comprende como un sistema de aislamiento. Y cuando digo aislador, me refiero a un solo aislador, es decir, un solo dispositivo, que es de esta manera. ¿Quién nos da esa definición? Esa definición nos da la norma E031. Nos indica una sola unidad de aislador está comprendido como aisladores. Un sistema de aislamiento comprende todo un conjunto de elementos estructurales. Entonces, si fallara el sistema de aislamiento sísmico, esta estructura quedaría como si fuera una estructura con base fija, una base empotrada. Entonces, todo el sismo que va a atacar a esta estructura, todo el sismo que va a atacar a esta estructura estaría ingresando por acá. ¿Y cómo se estaría disipando? Con las rótulas plásticas, también con las fisuras de los muros. Entonces, sería bastante difícil una estructura que es bastante frágil, soporte sismos inmensos, porque cuando aislamos, es decir, cuando aislamos esta estructura, este sistema de aislamiento más o menos se queda con el 70 a 80% del sismo y solamente pasa de 10 a 20% a la estructura. Entonces, si nosotros hacemos el diseño bastante frágil, toda la superestructura, pues y si quedara por algún motivo como un sistema de base fija, la estructura llegaría a colapsar. Bien, esos son, yo creo que con eso ya hemos llegado a comprender que un sistema de albañilería confinada sí puede ser posible su aislamiento sísmico. ¿Eso de quién depende? Eso ya dependerá del propietario. Si lo desea aislar, pues lo puede hacer por seguridad porque quiere tener una vivienda bastante segura. Pero la norma no nos exige. Pero si en caso uno está con posibilidades económicas, lo puede hacer. Bien, eso fue una de las consultas que nos habían realizado y me pareció que la mejor manera de responder fuera de esta manera. Bien, creo que eso fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en un próximo